Y ahora es el momento de saludar a nuestro compañero Pablo Callejón, aquí en la mañana de Telediario Federal. ¿Cómo te va, Pablo? Muy buenos días. Muy buenos días, el saludo para todos y todas. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Cómo anda usted? ¿Bien? Bien, bien. Ya estamos en el previernes. Sí, es cierto. Yo pensé que me iba a hablar de las temperaturas bajas, esto que a usted le gusta. Está muy frío. ¿Qué pasó? Bueno, a usted, calor, frío, está bien, le gusta más. Sí, a ver. No me gustan los extremos. Complicado, qué complicado. Sí, no me gustan los extremos. Si hace mucho frío o mucho calor, no. Salvo yo pensé en usted, que estés en un lugar propicio para que eso ocurra. Para disfrutarlo, a la manera que se tiene que disfrutar. Claro, si hace mucho calor y estás en el mar, no bienvenido sea. Si hace mucho frío, pero estás disfrutando de la nieve, también. Bienvenido sea. Yo pensé que me iba a decir de un cafecito con chocolate. O por ejemplo, estás en una confitería de Bariloche o en una de Carlos Paz y te sirve un café caliente y afuera está frío, está buenísimo. Ahora, caer la nieve, vos decís, bueno. Qué lindo, qué lindo. Ahora, tenés que trabajar, tenés que salir temprano, y está frío o hace mucho calor, no. Por lo cual, lo que hace mejor el vínculo con la temperatura es el contexto, es el escenario en el que uno lo puede disfrutar o no. Es el confort que uno le puede dar. Efectivamente. Yo pensé en usted, porque se vienen temperaturas otoñales y digo, bueno, Pablo Callejón está contento, va a disfrutar de este otoño. Sí, el otoño es precioso. Lo que pasa es que esta mañana cuando salíamos aquí en el centro de la Argentina, 12 grados. Sí, y veíamos con Mercedes, repasábamos las mínimas, ya de un dígito en muchas ciudades. Sí, y está nevando en el sur, ¿no? Sí, en el sur. Nevó en Bariloche, bueno, está nevando en Esquel ahora. Se pronostica nieve posiblemente para este fin de semana ya en Mendoza, lo cual es todo un dato. Ha llegado muy de golpe el frío. Sí. El tema es qué haces con la ropa, porque está frío, después tenés 25 grados. Yo ya lo debatí y es ropa de invierno ya. Ropa de invierno. Ya empezaste a sacar la camperita. Ya está. Abrigo importante. Abrigo importante. Sí. Me parece que vamos a tener, es una intuición, ¿no? Pero por cómo se han ido dando los últimos años, mucho calor y de golpe mucho frío. Eso puede ser. Que son más complejas las transiciones. Sí, ahí ya nos va a complicar. Nos vamos acostumbrando. Es como ir de la cancha de River a la... No, por favor. No se carguen solo. No se carguen solo. No vamos a eso. ¿De qué vamos a hablar? Bueno, vamos a meternos en el tema de la pobreza. Hoy se va a conocer... Hoy se conoce. Exactamente, los datos del INDEC. Las consultoras hablan de que estaríamos por encima del 39%, rozando el 40%, lo que sería un crecimiento de la pobreza. Había bajado el índice en relación al 2020, era natural que eso ocurriera, primero que subiera en el 2020 y después que bajara en el 2021, teniendo en cuenta lo que fue el impacto de la pandemia. Hay que decirlo que la pobreza en el 2015 estaba alrededor del 30%, con Macri subió, después volvió a subir con la realidad de la pandemia, bajó algo en el 2021, veremos cuál es el informe que nos indica el INDEC. Pero todo habla y refiere, primero, dos aspectos en relación a la pobreza. Que hay una consolidación de la pobreza estructural, esa pobreza que se vislumbra en las villas, en los barrios más vulnerables, en los sectores más afectados desde hace mucho tiempo. Uno podría decir desde la dictadura militar hasta ahora, donde comienzan a emerger estos barrios más vulnerables y se consolida un modelo de exclusión que somete a muchas familias sistemáticamente a vivir abuelos, padres, hijos, varias generaciones en la pobreza. Y este es un problema muy doloroso porque la democracia no ha logrado revertirlo. Es una deuda pendiente muy fuerte. Y después hay aspectos que están relacionados con lo que ha ocurrido fundamentalmente con los modelos económicos, ¿no? Con el crecimiento que en la última etapa del gobierno de Cristina Fernández lo tuvo, que creció brutalmente durante el gobierno de Mauricio Macri y que se consolidó también en el gobierno de Alberto Fernández y que vuelve a tener un impulso si se consolidan, insistimos, vamos a ver cuáles son los datos que finalmente ofrece el INDEC. Todo apunta a una consolidación, ¿no? Todo apunta a un crecimiento, claro. Por lo menos esto es lo que indican las consultoras privadas. Y esto tiene mucho que ver con la inflación. Claro, ¿no? El proceso inflacionario genera pobreza. Hay un proceso inflacionario muy fuerte que sobre todo desde junio del año pasado, y esto es lo que se va a ver ahora, se ha instalado por encima del 6-7 puntos, se habla de que en marzo tendríamos una inflación por encima de los 7 puntos, y esto
también va en coincidencia con una baja del poder adquisitivo, con una caída del salario, porque durante la etapa del kirchnerismo, sobre todo en la segunda etapa, que hubo una inflación más alta durante el gobierno de Cristina Fernández, los salarios no iban perdiendo frente a la inflación. Había una alta inflación y había salarios que empataban o le ganaban, ¿no? Pero ¿qué sucedía en aquel momento? Se decía que ese era uno de los motivos que crecía la inflación. Sí. Le adjudicaban al salario el crecimiento de la inflación. La economía, la inflación, que tiene muchísimos aspectos que influyen, naturalmente el salario no es el que más impacta. Y esto quedó demostrado a partir del 2017, en el que comenzó a caer fuertemente el poder adquisitivo de los trabajadores, y sin embargo la inflación nunca dio tregua. Creció sistemáticamente. Hoy estamos con un índice que podría superar el 100% anual, por lo cual este indicador de la pobreza que vamos a conocer hoy y que, insistimos, según indican las consultoras privadas, se acerca al 40%, podría agravarse todavía mucho más en este semestre y en el que viene, porque estamos acercándonos a un proceso muy complejo en el que en parte lo estamos transitando. La pérdida del poder adquisitivo ya lleva entre 5 y 6 años. Y este es un elemento central, porque entre ese 40% de pobreza no está la pobreza estructural, están los nuevos pobres, el laburante. Hoy se puede ser pobre aún teniendo un ingreso formal todos los meses, algo que parecía impensado en la Argentina. Si vos tenías un trabajo formal, eso te sacaba de la pobreza. Sí, al menos, a ver, te podía alcanzar más, te podía alcanzar menos, pero no estabas dentro de lo que es la línea de la pobreza. Efectivamente, podías tener una vida más holgada o menos, podías cambiar el auto o no, sí, podías irte de vacaciones o no, pero no estabas dentro de la pobreza. No solamente no estabas, Pablo. Sí. Estabas lejos. Estabas lejos. Estabas lejos. Hoy se puede tener un trabajo formal y ser pobre en la Argentina. Y esto es gravísimo como escenario, como expectativa de vida de las familias. Y este es un tema que deberá ser abordado especialmente porque está relacionado con lo que implica la pérdida del poder adquisitivo. Es un modelo económico absolutamente desigual. Los otros dos aspectos que yo quería remarcar también, además de la situación del poder adquisitivo, están ligados con una caída del consumo, un enfriamiento de la economía. En enero creció la economía, pero los especialistas indican que esto no tiene que ver con factores de la vida cotidiana de la gente. De hecho, se espera que en febrero se muestre una caída nuevamente de los niveles económicos que ya habían caído 4 meses antes, venían cayendo en agosto, septiembre, octubre y noviembre del año pasado, en diciembre también. Sí. Aunque en agosto fue prácticamente un empate técnico, si vos querés. Pensemos que son 4 meses, más esta sube en enero. En febrero se habla de que esto ha caído. Entonces, ¿a qué escenario nos vamos? Alta inflación, insistimos, en marzo podría estar por encima de los 7 puntos y esto es gravísimo. Pérdida del poder adquisitivo y baja o desaceleración, enfriamiento de la economía. Con esos tres elementos centrales, la realidad va a ser muy compleja para lo que viene, porque el gobierno se está quedando sin instrumentos y sin fondos para poder afrontarla. La sequía ya pasó, pero lo que se vive ahora es el impacto de la sequía. Cuando comiencan a llegar los dólares del campo, esto va a ser en el segundo semestre. Sí. Ahora estamos viviendo... Y encima reducidos, ¿no? Y encima reducidos. Y encima reducidos. Pero ahora estamos viviendo la crisis de esta etapa. La Argentina no puede buscar financiamiento, salvo que vuelva a correr con el fondo. Y esto implica más endeudamiento. Porque algunos economistas ortodoxos dicen, bueno, hay que pedirle plata al fondo, porque no hay otro lugar para pedirle. Bueno, ya te está dando. Los desembolsos son plata del fondo, digamos. Claro, pero esto implica... Y otro lugar donde golpear la puerta no tenés. Y esto implica más endeudamiento. Bueno, sí. La Argentina está agobiada por el endeudamiento, ¿no? Y no hay otros fondos de financiación. Bueno, en algún momento se plantea la posibilidad de que mejore la venta energética, se está planteando lo del litio, hay situaciones ligadas con el turismo que realmente se han visto favorecidas, también la industria del conocimiento, pero evidentemente no alcanzan esos dólares. ¿Por qué? Porque hubo una decisión durante el gobierno de Mauricio Macri de endeudar a la Argentina en 45.000 millones de dólares, fondos que se fueron en la especulación, que los entregaron en los bancos, han dado 1000 argumentos, pero el argumento de que eso se utilizó para pagar la deuda que había dejado el kirchnerismo en el 2015, no es real, porque esa deuda no se redujo. No es que esos 45.000 millones de dólares implicaron una reducción de 45.000 millones de dólares en la deuda argentina.
eso no ocurrió, por lo cual eso fue parte de la discusión que nunca se saldó en la Argentina. Porque Macri en algún momento dijo, bueno, estos 45.000 millones de dólares sirvieron para pagar a los bancos, que no querían el kirchnerismo. Después sirvieron para pagar una deuda anterior. Bueno, no están. La deuda no se redujo. Ni que hablar en el sector productivo. Ni hablar en el sector productivo. Y Alberto Fernández no ha modificado las condiciones de ese modelo. De hecho, las ha profundizado en muchos aspectos. Es cierto que hay variables que han mejorado durante estos últimos años. La actividad económica que se dio a conocer en el día de ayer. La actividad económica, la actividad industrial, hubo una recuperación en la construcción, hubo una mejora en las exportaciones. Esto ha mejorado. Ahora, en la economía de la gente, eso no impactó. El impacto no llegó. La inflación no da tregua, estamos por encima del 100% y sobre todo hay una pérdida del poder adquisitivo. Sí. Entonces la gente vive peor. Bueno, este es el desenlace que me parece va a reflejar hoy. A ver, Mariano, que 4 de cada 10 hogares argentinos o 4 de cada 10 argentinos y argentinas viven la pobreza. Es un escándalo. Sí, y hay que sumarle el otro dato, que también se va a conocer el día de hoy, que es el de la indigencia, que crece aún en porcentajes más elevados que la pobreza. Bueno, esa fue la advertencia que se dio en el informe anterior. Claro. Ojo que está creciendo mucho la indigencia, ¿no? Que son los sectores extremadamente vulnerables que no tienen alternativas de lidiar con este marco inflacionario. Y un aspecto que seguramente se va a remarcar. En ese 40% de pobreza, si es que esto se ratifica en los datos del INDEC, hay un alto porcentaje de niños. Sí. En la Argentina, más del 50% de los niños, niñas y adolescentes están en la pobreza. Lo remarca permanentemente UNICEF, ¿no? Es muy concreto los informes. Porque esto te va a marcar las condiciones para lo que viene. Niños que tienen dificultades para cumplir con las actividades escolares, que tienen dificultades para comer todos los días, que no acceden a los servicios básicos y que van a enfrentar la vida con esas limitaciones. Sí. Bueno, este escenario es dramático y no está puesto en la agenda política. No está puesta, porque la oposición busca que le vaya mal al oficialismo para tratar de ser gobierno. Y el oficialismo está sumergido en cuestiones internas muy complejas. Porque nada de esto se va a resolver con este acuerdo con el fondo. Este acuerdo con el fondo va a profundizar esos condicionamientos. La Argentina no está en condiciones de enfrentar ese endeudamiento. Y tiene una deuda interna, severa, muy compleja, que es la que se va a ver hoy desnudada con los índices de la pobreza. Gracias, Pablo. A ustedes.